Hola, soy Mariano Velasco y este es el programa Política para andar por casa, un espacio de encuentro entre aquellas personas interesadas en un mayor conocimiento de la política y más concretamente de lo que conocemos como ciencia política. Nuestro programa de hoy va a estar dedicado a un asunto que preocupa y mantiene en tensión a muchas sociedades del mundo occidental, pero especialmente a la sociedad española. Hoy vamos a tratar de los problemas de la nación y los nacionalismos. En política, quizá una de las cuestiones más espinosas, por lo que encierra de apasionamiento y agresividad, es la de las naciones y el nacionalismo. Y no es esta una afirmación baladí, pues a lo largo de la breve historia de las naciones, en su nombre se han producido y previsiblemente se seguirán produciendo las mayores atrocidades: atentados, racias, limpiezas étnicas, crímenes de lesa humanidad amparados bajo la cubierta del hecho nacional y la idea del derecho inalienable a la propia autodeterminación. No será mala cosa, pues, intentar matizar algunos puntos esenciales que permitan acotar los límites de tan arduo debate. Así, lo primero que cabría destacar al respecto es que las naciones, en su concepto político, no son algo tan antiguo como se piensa. Hay que pensar que en sentido moderno la palabra nación no se remonta más allá del siglo XIX. Sin embargo, la idea de que la identificación nacional es tan natural, primaria y permanente que precede a la historia está muy generalizada. Pero esto no es así. El diccionario de la Real Academia Española no utiliza la terminología de Estado, nación y lengua en su sentido moderno hasta su edición de 1884. Anteriormente, nación significaba sencillamente la colección de habitantes de alguna provincia, país o reino. Es decir, por nación se conocía a un conjunto de seres humanos que habitaban en una misma tierra, cualquiera que fuera su procedencia, raza, lengua o costumbres. La nación castellana, por ejemplo, incluiría en su seno a cristianos, árabes, judíos, moriscos, berberiscos y un etcétera más de minorías casi imposibles de recordar. Ahora bien, desde 1884, el sentido de nación cambia para definirse como cuerpo político que reconoce un centro común supremo de gobierno y los territorios que comprende y sus individuos tomados colectivamente como conjunto, de lo que cabe deducir, sin duda alguna, que la característica básica de las naciones modernas y de todo lo que se relaciona con ello es precisamente su modernidad. La nación, en su sentido actual, surge como consecuencia de las revoluciones norteamericanas, 1776, y francesa, 1789, y se basa en la argucia política de equiparar el pueblo con el Estado. La nación se define así como el conjunto de los habitantes de un país regidos por un mismo gobierno. Pensemos que el Estado moderno recibe su forma actual en la era de la Revolución Francesa, definiéndose como un territorio geográfico continuo o discontinuo sobre la totalidad de cuyos habitantes se gobierna y con fronteras o límites que los separan de otros territorios. Se impone el mismo sistema administrativo y las mismas leyes, y se gobierna a un pueblo
que se define territorialmente. El objetivo era unir al gobierno y a los súbditos mediante lazos que nunca antes existieron. Agrupar a distintos pueblos bajo el concepto de nación era y fue la forma más inteligente de asegurar su lealtad. En definitiva, la nación surge en un momento determinado de la historia política para asegurar el funcionamiento del Estado, aglutinando a los individuos que integrarán su espacio económico, social y político. Este es el concepto de nación política y surge como consecuencia de la existencia previa de un Estado. Es el caso de las viejas naciones europeas, Francia, Dinamarca, Suiza, España, Portugal, Reino Unido, Rusia y de la mayor parte de las naciones del continente americano, de las del continente asiático y del africano después. Para este concepto político, la nación es el conjunto de sus ciudadanos cuya soberanía las constituye en un Estado que es su expresión política. Lo que caracteriza a la nación es la existencia previa del Estado y la prevalencia del interés común frente a los intereses particulares. Sin embargo, este inicial concepto político de nación cambiaría con las convulsiones de la Europa revolucionaria de 1848. Tiempos en los que se comenzaría a hacer hincapié en la idea de una comunidad lingüística y cultural previa unida por el sentimiento histórico del cumplimiento de una misión. Esta nueva idea de nación, que tiene su fundamento en una realidad cultural, surge en un momento histórico posterior para un fin político determinado: formar nuevas realidades estatales en territorios caracterizados por su disgregación. Los casos más paradigmáticos son los que concluyeron con las unificaciones de Italia y Alemania. Para este tipo de nación es indispensable la existencia de la realidad prepolítica, que es el grupo étnico, la idea del pueblo como ente ancestral. Pero ¿cuál es el elemento clave que garantiza la existencia de ese pueblo? Pues se escogerá aquello que mejor garantice el fin perseguido por los nacionalistas. De este modo, el pueblo trascendería su vocación de nacionalidad cultural en su voluntad de constituirse en un Estado propio. La nación surgiría como consecuencia de unas ideas nacionalistas previas. El protagonista de la nación en este sentido sería la etnia o el pueblo, y su manifestación genuina, la lengua nacional. De modo que, cuando hablamos de nación, habrá que tener en cuenta de qué tipo de nación estamos hablando, de si una nación de carácter político o una nación de carácter cultural, y que ambas son dos formas diferentes de organización política que fueron definidas de forma teórica en su momento y que del mismo modo podrían ser superadas por otras teorías políticas más actuales. Piénsese, por ejemplo, en la idea supraestatal de la Unión Europea. No se entiende, por tanto, desde un pensamiento politológico racional los enfrentamientos y pasiones que ambas visiones de la idea de nación suscitan en nuestro país. Y con estas claves podríamos dar por terminado el episodio de hoy de Política para andar por casa.
Pero como ya es habitual, antes de acabar analizaremos un caso práctico con el fin de dar mayor claridad a los conceptos analizados. Veamos. Durante el proceso electoral del año 2015, Pedro Sánchez decidió presentarse en el acto de su proclamación como candidato del PSOE a la presidencia del gobierno, acompañado por el trasfondo de una enorme bandera nacional. Ello suscitó todo tipo de controversias, tanto en la izquierda como en la derecha, porque en el fondo lo que levantaba era la eterna cuestión de si la bandera nacional es aceptada como tal por todos los ciudadanos de este país o solo es percibida como la que representa a una parte de la sociedad, la de quienes profesan una ideología de derechas centrada en el nacionalismo español. Gustave Flaubert, al referirse a las banderas, decía que están tan manchadas de barro y sangre que deberían desaparecer de una vez. Lo cierto es que las banderas nacionales se relacionan con el nacimiento de los estados modernos. Surgieron con la consolidación de los estados-nación, la República Francesa y Estados Unidos fundamentalmente. Y lo hicieron para unar bajo un emblema simbólico a la población que vivía sobre el territorio que abarcaba el nuevo Estado y la necesidad de integrar a sus ciudadanos bajo sus nuevos valores y creencias. España, como Estado-nación, forjó su primera naturaleza a través del proceso revolucionario que catalizó la lucha contra Napoleón. Anteriormente, los reyes españoles lo eran de las Españas, entendidas como conjunto de reinos, condados, feudos, señoríos, dotados de lenguas, fueros y organizaciones políticas propias. El incipiente Estado-nación eligió como bandera la que en 1785 Carlos III había implantado en la Armada Real. Fue aceptada desde el periodo isabelino, incluso por la Primera República y la monarquía de la Restauración. La Segunda República procedió a un cambio constitucional de bandera, pasando a la tricolor para distinguirse del régimen precedente. Fue aquí cuando la bandera nacional dejó de ser incluyente para convertirse en símbolo separador de todos aquellos que no aceptaron la configuración republicana. Y como colofón, el uso por las fuerzas sublevadas de un lábaro mimético de la bandera monárquica y su implementación posterior como enseña nacional promovió que desde entonces se crearan muchos complejos que han impedido a la izquierda española considerar a la bandera constitucional como un signo de identidad popular. Retornar en estas circunstancias a un sentido inclusivo de la bandera nacional representativa de todos los españoles, hoy por hoy parece de esta forma una cosa o una tarea imposible de lograr. Y por hoy nada más, amigos. Hasta el próximo programa de Política para Andar por Casa. No sin antes repetir el número WhatsApp de comunicación con este autor: 629 052 004. Repito, aquí espero vuestros mensajes, vuestros comentarios, vuestras rectificaciones, a las que contestaré con sumo gusto. Nada más por hoy. Feliz día a todos.